Buenas tardes. Hoy es miércoles de hablar de Derecho Procesal Penal. Nos encontramos transmitiendo desde la cabina de radio Yus Multimedia, ubicada en Avenida Universidad 2219, tercer piso. Queremos agradecer este espacio que nos brinda nuestro director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, al doctor Víctor Garay Garzón, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, quien es jefe del sistema de universidad a distancia, a quienes desde aquí les mandamos un afectuoso saludo. Quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas nuestras redes sociales, para que puedan hablarnos, para que de aquí lo comentemos y aclaremos sus dudas y respondamos sus preguntas. Nuestro Twitter, @HDPpenal. Nuestro Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Nuestro correo electrónico, hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Quiero empezar este programa felicitando a nuestro director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, porque cumplió 3 años al frente de la Facultad de Derecho y en su informe que rindió quedó claro, quedó establecido la transparencia, el liderazgo, quedó aclarado y quedó muy preciso todos los eventos que hemos tenido en la facultad, todos los avances que hemos tenido en los planes de estudio, y por eso y por todo lo demás, desde aquí felicitamos a nuestro director. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, un tema más dogmático, pero que tiene mucho que ver con el procedimiento penal. Y para eso hemos invitado al maestro Juan Arroyo López, quien es profesor de la Facultad de Derecho desde hace 11 años, es criminólogo y nos vamos a basar en él para estos temas. También está con nosotros el maestro Alejandro López. Okay. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros, maestro de la Facultad de Derecho. ¿Cuántos años, maestro? Estoy cumpliendo 13 años. 13 años nada más, sí, imagínense. Es de los maestros jóvenes de la facultad. Y también es maestro en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, y vamos a hablar sobre el Derecho Penal del Enemigo. Para las gentes que nos están escuchando, van a preguntar si qué es el Derecho Penal del Enemigo. Pues si cuando hay un delito, pues todos son enemigos, ¿no? No creo que haya entre amigos. Pero aquí el maestro Juan Arroyo, en palabras muy sencillas, nos va a decir qué es el derecho penal del enemigo. Gracias, doctor. Bueno, podríamos decir que el derecho penal del enemigo pues realmente es una corriente jurídica, una doctrina que realmente fue acuñada por Günther Jakob en Alemania en 1999 en un congreso internacional. Él consideró, describió realmente que el derecho penal del enemigo, ¿sí?, es el derecho punitivo del Estado dirigido a ciertos individuos cuyo comportamiento de inseguridad cognitiva denotan una constante amenaza y peligrosidad para la sociedad. Por ello, se les ha limitado en cierta medida sus derechos fundamentales. Limitado, ¿verdad? No eliminado, pero sí hay un tratamiento distinto porque la doctrina de Jakob diferencia en lo que es el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo, doctor. Vamos a decirlo en otras palabras, el derecho penal del enemigo es ese que es muy complejo, esos delitos que cometen los cárteles, las asociaciones delituosas. Por ejemplo, no es lo mismo cometer un robo de un teléfono celular que un secuestro. No es lo mismo vender 50 gramos de marihuana a que estarla sembrando y estarla llevando a los Estados Unidos. Esos son cárteles. Entonces, ¿qué es el derecho penal del enemigo? Los enemigos son los que ponen en peligro la estabilidad social, los delitos grandotes, los delitos muy que lesionan a la sociedad, eso que cometen los cárteles, eso es el enemigo. Los demás, pues es el derecho. Y dice el maestro Juan Arroyo
que se limitan aquí ciertas circunstancias porque el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal señala ciertas circunstancias. Por ejemplo, para los delitos de delincuencia organizada, pues ahí opera el tema del... Sí, en la Constitución se advierte claramente algunos supuestos. Podríamos considerar 12 supuestos que en delincuencia organizada se da la procedencia del arraigo, la duplicidad del término de retención. El Ministerio Público tiene la autorización legal y además constitucional de que se puede retener a la persona que pertenezca a una delincuencia organizada, identificado, como dice el doctor, con un derecho penal del enemigo. Se puede retener, duplicar el término de 48 horas. Se le niega compurgar en los centros penitenciarios cercanos a su domicilio. Es decir, lo trasladan de un lugar distinto en el que se encuentra domiciliado. Existen centros penitenciarios especiales, prisión preventiva decretada de oficio, interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, la reserva del nombre y datos de la persona acusada. En fin, son 12 supuestos que, de acuerdo a la Constitución, la reforma del 2008, se advierte esa diferencia en el tratamiento a el derecho penal del ciudadano. Muy bien. Don Alejandro, maestro Alejandro López, Dígame, doctor. maestro de Derecho Procesal Penal. Hablando del derecho penal del enemigo, de los delitos grandes, esos delitos que cometen los cárteles, por decirlo así de alguna manera, ¿tú nos puedes decir en qué aspecto puedes hacer la diferencia entre los delitos sencillos del orden común o federales, pero que no tienen esto? Es decir, de esos de prisión oficiosa, Claro. y esos delitos que no merecen prisión oficiosa, o esos que están acompañados de delincuencia organizada. Sí, claro. Bueno, primero que nada, tenemos que hacer una precisión importante respecto al derecho penal del enemigo, ¿no? Es una corriente teórica gemelas, ¿no? El impacto de estos aviones terroristas, y tiene muchísima fuerza esta corriente teórica y trata de, los Estados Unidos implementan este tipo de elementos con la finalidad de abatir el terrorismo. En el caso mexicano, lo que se busca también no se traduce en la idea de crímenes como tales. Hay que recordar que hay diferencias epistémicas entre la cuestión de delito y de crimen, ¿no? Son cuestiones diferentes. Hay que tomar en cuenta que el delito está descrito en la norma y la categoría de crimen es una categoría epistémica que corresponde al área de la criminología. Sí, filosófica. Entonces, ahí hay una contradicción importante. Sin embargo, sí se traduce en un fundamento ideológico que permea en la legislación mexicana. De ahí que a través de los diferentes elementos que empezaron a subsistir a través de las proclamaciones de la llamada guerra contra el narcotráfico, se empieza a construir esta idea de que se requiere mayor seguridad, porque existe un gran enemigo, ¿no?, que trata de disputarse el poder. Incluso en algún momento el presidente de entonces dijo que se estaba disputando el poder con los grupos de narcotraficantes. En ese sentido, yo creo que no era una muy buena declaración. Sin embargo, se hizo en su momento y surge este llamado derecho, esta reforma constitucional en 2008, considerando principalmente estos elementos de seguridad, y se integra a la Constitución el delito de delincuencia organizada. Este es un punto muy importante y marca un parteaguas para la persecución y la investigación de los delitos, porque si bien es cierto, en la codificación nacional se habla únicamente de delitos de orden federal, de orden común, ¿no? Por ejemplo, en el caso del derecho penal del enemigo se traduce en lo que ellos llaman derecho penal del enemigo, y se habla también del derecho penal del amigo. Yo sigo sin entender qué pasa con los amigos, porque si nosotros somos amigos, entonces ¿quiénes son los que les corresponde el derecho? Bueno, es una incorrespondencia teórica y importante. Sin embargo, aquí lo que sí tenemos que notar es que nosotros contenemos esta forma de pensamiento. Viene el famoso Plan Mérida
¿no?, que busca implementar distintos sistemas de enjuiciamiento con la finalidad de llevar a cabo una implementación de seguridad desde los Estados Unidos hasta, me parece ser que Colombia, principalmente para tratar de generar un plan común para abatir la cuestión del narcotráfico y la delincuencia organizada. Resulta muy, muy interesante. Sin embargo, lo que establece el derecho penal del enemigo principalmente es una de las cosas más preocupantes, incluso Jacobs lo dice, es la cuestión de la implementación de sistemas de exclusión. ¿Por qué? Dice, en los Estados Unidos son muy abiertos en el sentido de que nosotros sí estamos siempre en guerra, ¿no? Y a nuestros prisioneros pues les damos un tratamiento específico, en el caso de Guantánamo, por ejemplo, como una prisión de alta seguridad para terroristas. Pero el caso de Europa, y se enfoca Jacobs en el caso europeo, y también hace mención, incluso entre paréntesis menciona España, dice: se trata de constitucionalizar el derecho penal del enemigo y establecer regímenes de excepción para los grandes crímenes considerados por el sistema como los grandes crímenes. Esto está sujeto principalmente a elementos de índole político, ¿no? Y lo más peligroso de la implementación de estas formas de pensamiento es que tanto lo político como lo jurídico empiezan a mezclarse, ¿no? Situación que deja en una incertidumbre muy abierta, porque cualquier sujeto que es considerado como peligroso por el sistema jurídico, el sistema político, va a ser sujeto a persecución, ¿no? Entonces no queda muy, muy, muy claro. Y en el caso mexicano, bueno, se trata de implementar herramientas, pero no siempre son muy, muy claras. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a mandar un saludo a Edwin Antonio Loreto, quien nos está escuchando, a Ángel Sánchez, dice que está muy interesante y de gran actualidad el tema. Vamos a seguir con esto, pero no le di la bienvenida a Jennifer González. Sí, doctor, yo dije, no estamos aquí. Es la enemiga. Muchas gracias, soy la enemiga hoy. Sandrita, bueno, bienvenida. Hola, buenas tardes, doctor. Nuestras coordinadoras del programa son las que hacen posible que tengamos invitados tan interesantes e importantes como ustedes. Muchas Gracias, doctor. Pues vamos a seguir con el tema, maestro Juan Arroyo. Sí. Ya aclarado cuál es el derecho penal del enemigo, pues esto es una forma, una doctrina, una forma de entender una parte del derecho penal, pero prácticamente nuestra legislación, nuestro derecho positivo, pues no la admite como tal. Es decir, existen para determinados delitos y para delincuencia organizada ciertas circunstancias que varían con lo demás, en términos, en formas de persecución, etcétera, pero no es recogida, así lo entiendo, por nuestra legislación. ¿Cómo es que usted entiende que la legislación mexicana lo puede recoger? Bueno, en sí, Gunther Jakob, cuando expone su doctrina o corriente del derecho penal del enemigo, es meramente descriptivo. Él describe que en muchas normas, en muchas legislaciones de diferentes países o estados, se encuentran contempladas ciertas normas con rigor y con ciertos candados para evitar que una persona que comete un delito de esa naturaleza, de tal gravedad o magnitud, pues no tenga posibilidad de que pague una fianza y pueda evadir la acción de la justicia. Entonces, efectivamente, nuestra legislación como tal no lo contempla. Ni siquiera la Suprema Corte menciona algo respecto al derecho penal del enemigo. Simplemente es una doctrina, pero que es descriptiva, ni siquiera propositiva. No se propone esa forma o metodología de tratamiento a los grupos estructurados o personas que pertenecen a ese grupo estructurado. Sin embargo, se advierte, como decía hace un momento, que en la legislación, al menos mexicana, en 12 artículos de la propia Constitución, se advierte esa limitante, como bien dice nuestro visitante del día de hoy, el doctor Alejandro López, que efectivamente en el 2008 se da ese parteaguas en el cual se le da un tratamiento distinto y que efectivamente la iniciativa Mérida, el Plan Mérida, ha generado ciertos fondos para combatir ese tipo de delitos. No podemos considerar que la legislación lo admita como tal, pero tal pareciera que de acuerdo al rigor del tratamiento y las limitantes que tienen para poder salir de la cárcel a las personas que incursionan en una estructura delincuencial, pues sí, se advierte ahí, pero no está contemplada ni por la Corte ni por la legislación.
Al doctor Alejandro López. Maestro, ¿el proceso penal aplica el derecho penal del enemigo? Yo creo que sí. Sin embargo, no lo hace de manera evidente. Es decir, teóricamente nosotros encontramos que el derecho penal del enemigo ideológicamente está injerto en la legislación en algunos apartados, que incluso sirven para justificar la implementación de medidas de seguridad en los imputados. Digamos, cuando nosotros hablamos de delincuencia de alta peligrosidad, ¿no? Centros penitenciarios de alta seguridad, evidentemente estamos hablando de una implementación de sistemas de exclusión muy importantes. Esto es algo muy fino en este sentido teórico, porque incluso uno de los principios elementales que establece el derecho penal del enemigo, incluso existe un apartado en el propio libro, en el capítulo 4, que se llama Esbozo respecto del derecho procesal penal, en el libro del derecho penal del Puro enemigo. esbozo. Ajá. Incluso Jacobs declara, no puedo yo hablar ampliamente del derecho procesal penal y simplemente lo voy a esbozar. Él habla de un principio muy gráfico y dice, el principal elemento en contra del enemigo es la eliminación del riesgo terrorista. Ajá, y uno de sus principales elementos es incomunicar al imputado directamente y justificándolo con elementos de derecho, y por otra parte no darle un acceso a una defensa o a un defensor. Evidentemente no lo hacen de manera evidente. Hace rato el profesor Arroyo nos hablaba principalmente también de estas medidas de arraigo, por ejemplo, ¿no? De elementos que buscan, digamos, disminuir el impacto que puede tener algún delincuente, o no delincuente, algún imputado que pueda ser preso, por ejemplo, ¿no? Evidentemente es una forma también de justificar elementos no procesales, ordinarios, definitivamente, y incluso estas formas de enviar a estos imputados a otros países, ¿no? Con la finalidad de que allá se les aplique este derecho penal, y es una alternativa que incluso toca estos elementos y está respetando directamente la doctrina del derecho penal del enemigo, pero no es una forma evidente. Esto es una de las cosas más interesantes de esta posición teórica. Vamos a mandar saludos a Francisco Zamora, que nos está oyendo. Dice que los temas que estamos compartiendo son de gran interés para él. Gracias, Francisco, y así seguiremos. En el tema del proceso penal, del procedimiento penal, no de la dogmática penal, del derecho sustantivo penal, donde pues a lo mejor pueden centrarse algunas doctrinas, algunas teorías, pero en el derecho procesal penal tenemos que hacer una gran diferencia. Los procesos que se llevan por delitos de prisión oficiosa, entre ellos la delincuencia organizada, donde existen ciertas circunstancias que por la investigación que debe realizarse, por los temas de la peligrosidad de las personas, no admiten una libertad, etcétera. Es decir, hay que hacer una gran diferencia. El tema del derecho penal del enemigo existe técnicamente o filosóficamente en esos delitos de delincuencia organizada. Pero en todos los demás delitos pues no hay derecho penal del enemigo, tampoco del amigo, porque luego también vamos a llegar al derecho penal del amigo y del compadre y del este y del otro, y pues eso no existe. El derecho penal del enemigo solamente se refiere a los delitos de delincuencia organizada, porque en todos los demás tenemos otros de prisión oficiosa, ahí tenemos la violación. Claro. Y la violación es de prisión oficiosa, es decir, no hay libertad, no hay manera de que se vayan. Están en la cárcel y están, aunque no están en centros de alta peligrosidad como son los de delincuencia organizada. Pero finalmente tenemos los de prisión oficiosa, que son ahora, han incrementado en el 19 Claro. constitucional, han metido delitos, yo siento que repetitivos, porque hablan delitos de robo con violencia cuando está en casa habitación, y meten en casa habitación, pues es con violencia, pues ¿quién se mete a una casa sin violencia? Luego hablan de feminicidio, y el feminicidio pues es un delito de homicidio doloso. Alejandro, dinos, ¿qué opinas de los delitos de prisión oficiosa comparados, y ahí nos comentas de la delincuencia organizada?
Bueno, creo que incluso dentro de los delitos de prisión oficiosa hay impacto, hay violencia, hay elementos que agravan las conductas, ¿no? E incluso el tipo de conducta es lo que, incluso desde la perspectiva del derecho penal del enemigo, va a determinar si el sujeto es de alta peligrosidad o no. Qué tanto impacto puede tener algún tipo de delito, ¿no? Y los otros delitos que me mencionó, ¿cuáles eran? Los delitos de Robo prisión, con violencia, Robo con feminicidio. violencia, feminicidio, Claro, sí. trata de personas. Trata de personas. Es que aquí es lo que busca, a final de cuentas, el derecho penal del enemigo es integrarse y visualizar este tipo de elementos a través de política criminal. Ajá, y en ese sentido lo traduce en elementos valorativos de índole dogmático y jurídico. De hecho, gran parte de este tipo de ideas o este tipo de valores o nuevas apreciaciones se han venido integrando paulatinamente a la legislación local. Hay un contrasentido ahí. No, yo encuentro que es precisamente que muchas veces el gran equilibrio que vino a dar esta cuestión sobre la prisión oficiosa es la implementación de los derechos humanos o la reforma de derechos humanos en el año 2011 para que el derecho penal del enemigo no hubiera llegado con tanto impacto y no hubiera sido tan represivo. Y ese es uno de los puntos importantes, incluso es el alma que moviliza el proceso penal y que moviliza también el derecho penal, porque si bien es cierto, ahorita hablábamos de una dogmática que describe el derecho penal, lo más impactante es cómo se practica y cómo se investiga y cómo se persigue este tipo de elementos, aún sin ponerle la etiqueta de derecho penal del enemigo, pero sí se construye un ente que es el enemigo de la nación, del Estado, de la sociedad. Ajá. Y en este sentido vamos a encontrar cómo los propios delitos de prisión oficiosa, si antes no lo eran, ahora lo son. Y esta es una muestra importante cómo las formas ideológicas están empezando a modificarse al interior de la sociedad. Y también por cuestiones de carácter político, ¿no, Alejandro? Definitivamente. Porque, bueno, yo voy en contra, y siempre lo he dicho, y lo he dicho públicamente, de que se incluyan más delitos en el 19 constitucional. Sí, Eso lo único que demuestra es un retroceso al nuevo sistema acusatorio adversarial que se está llevando en todo el mundo. Eso representa una falta de capacidad para quien tiene la necesidad de implementar la prevención de los delitos. Eso significa que no hemos sido capaces de tener políticas públicas necesarias para disminuir el índice de los delitos. Y esto que tú dices de que vamos a tener una política más represiva, pues a esperar que llegue la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional va a representar otro retroceso para el nuevo sistema, porque pues yo me imagino las puestas a disposición en flagrancia, los términos, que los pongan inmediatamente, que se respeten los derechos humanos, la presunción de inocencia, es decir, todo esto que viene a hacer que la política, como lo decías hace rato, influya mucho en la técnica jurídica. Como en el caso del feminicidio, y esto no quiero decirlo yo porque si no van a decir que estoy en contra de las mujeres, mejor que lo diga una mujer, y yo le voy a preguntar a Jenny, ¿qué opinas tú de la política y el feminicidio? Bueno, doctor, antes que nada, agradecer que me hayan contemplado en esta plática. El feminicidio para mí sí es una política de Estado en contra de esas personas que nos están haciendo daño. En atención a lo siguiente, las mujeres a través de la historia hemos sido menoscabadas, menospreciadas, aniquiladas en mucho sentido y con muchas violencias. Entonces, se tiene que dar esta política para prevenir, aunque el derecho penal no debería de ser, no tiene la función de prevenir esas prácticas, lo que tiene es atacarlas. Al momento en que efectivamente la Convención de Belén do Pará y la Convención contra la Eliminación y la Tortura contra la Violencia contra las Mujeres le dice al Estado mexicano en 32 recomendaciones que tiene que hacer saber a su población que esta violencia en contra de las mujeres, sea sexual o sea un hecho delictuoso que les prive de la vida, va a tener un especial castigo con la finalidad de que ya no se siga cometiendo. No estoy en contra de que efectivamente este es un homicidio doloso. Totalmente de acuerdo.
Más sin embargo, se tiene que ver ciertas características de este delito que es importante resaltar. Uno es que la violencia que sufren las mujeres generalmente su sujeto activo es una de las personas en las que más confían, que sería su pareja. Se ha tenido estudios en España y en México que cuando estas mujeres que son víctimas de esa violencia intrafamiliar deciden dejar el núcleo familiar para reintegrarse a otra situación y dejar este círculo de violencia es cuando son privadas de la vida. Entonces, creo que sí, efectivamente, el derecho penal del enemigo ha influido incluso en estas convenciones con la finalidad de que exista una reeducación, ¿no? Muy bien, pues hay que pensar cómo vienen las cosas para el futuro, hay que pensar cómo se están presentando esos programas que hablan ahora de YouTube, donde una mujer puede manifestar lo que quiera a través de redes sociales, y eso pues ya es una sentencia definitiva, sin Eso también es derecho un a ser oído y peligro. vencido en el juicio. Es decir, hay una serie de circunstancias que se están desbordando y que son políticas, no son técnicas, pero que es necesario que el Estado intervenga, tienda la mano, porque si no las controlamos en este momento, al ratito vamos a tener un desorden social muy importante. Saludos a Claudia Méndez, a Francisco Zamora, y Francisco nos dice, la corrupción sería un enemigo penal, maestro Juan Arroyo. No, considero de que no, porque el derecho penal del enemigo tiene una transición. Es decir, no cualquier delito de cierta magnitud, gravedad o desprecio social se puede considerar como un derecho penal del enemigo. Entonces, realmente hay un tránsito del derecho penal del ciudadano para llegar al derecho penal del enemigo. El tránsito sería primeramente prestar atención a que una persona sea reincidente. Es decir, una persona que en cierta medida comete un delito, por grave que sea, pero no es reincidente, bueno, hay una probabilidad de que se reinserte en la sociedad. Pero si ya consideramos que una persona ya es reincidente, presta la atención para vigilarlo o la atención sobre cuál es el proceso de desenvolvimiento posterior a esa reincidencia. Tendríamos que después de la reincidencia podríamos hablar de una habitualidad. La persona que ya en una conducta habitual de delitos, consideramos de que ya está en un grado de mayor riesgo de incurrir o calificarse como el enemigo. Pero además es necesario que esta persona que tiene una conducta habitual delictiva llegue a la profesionalización de esa conducta. Y por último, incursionar o integrarse en organizaciones delictivas. Es decir, no cualquier delito puede considerarse como derecho penal del enemigo. Es un proceso. Podríamos repetir pues la reincidencia, la habitualidad, la profesionalización delictiva y por último incursionar en organizaciones delictivas estructuradas. Ahí podríamos nosotros considerar de que ese proceso se está dando y podríamos considerar, pues estamos hablando de un delito en el cual puede encajar en lo que sería el derecho penal del enemigo, doctor. Francisco Zamora, tú que nos preguntas, ¿la corrupción sería un enemigo penal? Yo te respondería, es un enemigo social. La corrupción prevista en el 19 constitucional se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos. Pero la corrupción es más, la corrupción va más lejos. Te voy a poner un ejemplo. En el nuevo sistema acusatorio adversarial que está vigente desde hace 2 años, 9 meses, sí, pues es lo de un parto, 2 años, 9 meses, tenemos un nuevo principio y se llama principio de lealtad. Este principio de lealtad nos obliga a las partes a que si el Ministerio Público durante la investigación complementaria encuentra una prueba, aunque le perjudique, aunque no esté en su teoría del caso, aunque sea lo que sea, la tiene que exhibir, la tiene que aportar. Principio de lealtad. Yo creo que han cambiado las cosas. El nuevo sistema acusatorio adversarial cambió la cultura en este país. Cambió una cultura represiva, cambió una cultura punitiva por una cultura
de reparación del daño. Y entonces la corrupción, más que un enemigo penal, sería un enemigo social. Tenemos que entender que la carencia de valores, de educación, la falta de posibilidad económica para tener una seguridad familiar, pues todo eso ha desaparecido. Y esto nos ha llevado a una corrupción general. Pero la corrupción somos todos, ¿eh? La corrupción estamos los particulares, están las autoridades, sobre todo los políticos, pero sobre todo aquellas personas que no entienden que socialmente tenemos que cambiar y entregarnos a un beneficio donde nos beneficie a todos nosotros. ¿Tú qué opinas, maestro Alejandro López, del delito de corrupción? Bueno, yo creo que, no sé, lo interesante es ver las cosas desde el derecho penal del enemigo hoy. Evidentemente no siempre he estado muy de acuerdo con esta forma de pensamiento, sin embargo hay algo muy interesante que he empezado a identificar. El derecho penal del enemigo, incluso procesalmente, tiene como objetivo anular la posición de sujeto. En todo momento se habla de individuo, y a final de cuentas desarticula al sujeto humano como tal, ¿no? Lo llama individuo, lo llama enemigo, y divide de alguna manera al sujeto humano, al sujeto individuo, y genera un sistema de represión para estos que no son amigos ni son individuos, sino que son los enemigos. Yo hace unos días también estaba escuchando las nuevas formas de enjuiciamiento y las penas, ¿no? Principalmente ya enfocado en la cuestión de las penas, que también es lo que enfoca el derecho penal del enemigo. Observaba que se estaba buscando la inhabilitación o la muerte civil de servidores públicos por cuestiones de corrupción. Es una manera de atacar fuertemente al servidor público que por alguna causa, independientemente de la causa, sea responsable de un delito de corrupción en este sentido. Y es una manera también de desmantelar los derechos del sujeto para establecer un régimen específico, ¿no? Incluso medidas como restringir a los servidores públicos para no dedicarse durante 10 años después a su servicio, porque pueden implementar lo que conocieron de una manera en contra del propio Estado. Creo que es una política muy represiva, y es cuando yo de repente veo en esos matices, ¿no?, que aparece el pensamiento de Jacobs, ¿no?, este desprecio por el sujeto delincuente. No es que yo esté a favor tampoco del delincuente, sin embargo, estamos rompiendo con uno de los principios generales del derecho, que a final de cuentas es la norma de tipo general y abstracta y heterónoma, ¿no? Es decir, el derecho tendría que ser igual para todos, y este tipo de sistemas o formas de excepción, ¿no?, impactan duro en el sujeto, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y precisamente la corrupción, ¿no?, si se eleva a ese grado, ¿no?, de que sea a final de cuentas uno de los más males negativos, porque a final de cuentas ha sido una de las formas a partir de las cuales el discurso político ha permeado para tratar de abatir la corrupción como el más grande enemigo de la sociedad mexicana. Incluso la propia sociedad mexicana podría pensar que la corrupción podría llegar a ser un delito. Sin embargo, es una cuestión también inmanente al sujeto. El sujeto es corrupto, sí, necesariamente, porque también es egoísta por naturaleza. Muy bien. Imelda Nolasco Pérez pregunta al maestro Juan Arroyo López, ¿la habitualidad tiene que ver con problemas psicológicos? Bueno, hablando ya del área de la criminología, que entra la psicología criminal, podríamos considerar de que sí. En sí, una persona que comete conductas antisociales puede considerarse una persona que tiene un tipo de desviación, o no quiero llamarle trastorno, ¿verdad? Porque entonces hablaríamos de una inimputabilidad, pero sí de una desviación de conducta en el cual efectivamente se va haciendo esa habitualidad en el comportamiento. Y como decía hace un momento, es gradual. Esto es gradual, no se da, el enemigo no nace enemigo, se va convirtiendo en enemigo a través de ese proceso. Entonces, si hablamos nosotros de una habitualidad, bueno, la habitualidad se puede generar por varias causas. Primero, porque comete un delito de robo y no pasa nada. Cometo otro delito de robo de mayor magnitud y no pasa nada. Entonces se va haciendo habitual. Pero
Pero criminológicamente podríamos considerar que no solamente el comete un delito y no pasa nada, se vuelve de una manera reincidente. No, definitivamente no, porque la criminología estudia de manera individual, la criminología clínica maneja de manera individual el estudio de las conductas antisociales y como tal pues somos un ente independiente, únicos, y se debe estudiar en este caso como tal, doctor. Muy bien. Juan Rojas nos dice, ¿en qué momento el delito de delincuencia organizada deja de pertenecer al derecho penal del enemigo y pasa al derecho penal del ciudadano? No, pues nunca. La delincuencia organizada siempre será prevista como una circunstancia especial, diferente, con ciertas características, y desde el punto de vista filosófico de Jacobs siempre será derecho penal del enemigo. ¿O no es así, Alejandro? Sí, incluso resulta muy interesante cómo existen estas manifestaciones políticas de la construcción de enemigos y que se ven reflejadas en el derecho penal de hoy. No, hace unos años, todavía hace unos 5 meses, quizás todavía se hablaba de un gran enemigo que era el narcotráfico, ¿no? Ahora se dijo que se acabó la guerra contra el narcotráfico y ahora el gran enemigo es la corrupción, ¿no? Es una manera a partir de la cual se busca, no precisamente englobar elementos de represión, de persecución, de investigación, para tratar de, digamos, llevar a cabo un proyecto de salvaguarda de los intereses públicos, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre va a existir esta idea del enemigo, independiente, digo, lo que hizo Jacobs, a final de cuentas fue recoger, ¿no?, elementos que han venido sucediendo durante la historia, ¿no?, incluso ideas filosóficas, digo, no, está muy bien sustentado su estudio. Él retoma elementos de Hobbes, por ejemplo, de Juan Jacobo Rousseau, incluso en su propio texto habla de Kant, ¿no?, cuando él habla respecto a la cuestión de la pena y la cuestión del enemigo, ¿no? Y si vamos a la historia, vamos a encontrar incluso que la ciudad de Dios de San Agustín, ¿no?, habla precisamente de los enemigos de la ciudad de Dios. Entonces es una circunstancia que nos ha venido permeando en Occidente y siempre vamos a necesitar desafortunadamente la construcción de enemigos para visualizar que el sistema jurídico penal está funcionando. Y evidentemente todo esto se va proyectando en el sistema procesal. Muy bien, pues el tiempo aquí se va corriendo muy rápido. Vamos a llegar al final del programa. Maestro Juan Arroyo López, criminólogo, profesor de la facultad, con más de 11 años de estar impartiendo clase en el sistema a distancia y abierto. ¿Cuál sería tu conclusión del programa, maestro? La conclusión es que el derecho penal del enemigo es meramente filosófico doctrinal. Como decía hace un momento, Gunther Jakob lo hace de manera descriptiva, ni siquiera propositiva. Y podríamos considerar que en delincuencia organizada, que tiene una aplicación de una prisión preventiva oficiosa, pues podría identificarse con el derecho penal del enemigo, pero no toda prisión oficiosa, prisión preventiva oficiosa, cae dentro de lo que sería el derecho penal del enemigo. Realmente ese podríamos hablar de la diferencia, y concluyendo propiamente de que al final es una doctrina que parece no mencionarse de manera abierta, pero sí se contempla en legislaciones no solo de México, sino a nivel de otras naciones, doctor. Muy bien, pues maestro Juan Arroyo, te agradezco mucho que hayas participado en el programa de hoy. Maestro y doctor Alejandro López, maestro de la facultad por más de 13 años, aquí con nosotros en el Colegio de Derecho Procesal Penal también, igual que Juan. ¿Cuál sería tu conclusión del programa? ¿Qué les dirías a los alumnos y a los que nos escuchan? Bueno, yo considero que el derecho penal del enemigo es incluso una manifestación de elementos ideológicos que se van traduciendo principalmente en la doctrina. Ajá, es una medida también de defensa por parte de los sistemas de pensamiento moderno en relación a los nuevos sistemas de impartición de justicia. Estoy hablando de los fenómenos de la plurijuridicidad, los derechos humanos, y es una forma también de preservar el control, y la forma de manifestación del derecho, no a través del ejercicio del control punitivo por parte del Estado. Y es muy importante porque a final de cuentas
esta forma de pensamiento es muy radical, y por el otro lado también vemos cómo empieza a haber un fenómeno de liberación de conductas a nivel internacional. El caso de la legalización de las drogas, por ejemplo, en otros lugares están escapando a distintos sectores de pensamiento conservador, y precisamente estamos viendo cómo hay una coalición de formas de pensamiento que incluso impactan al derecho penal y que impactan al derecho procesal penal. Entonces, lo más importante es estar atentos precisamente a estas formas de manifestación de pensamiento y darnos cuenta que incluso las doctrinas están vivas. Y están pendientes de lo que está sucediendo a cada momento para llevar a cabo la implementación de sus formas de pensamiento y costumbres y fundamentos ideológicos. Pues muy bien, te agradezco mucho al doctor maestro Alejandro López su Gracias, presencia doctor. en el programa, y estaremos aquí con otros programas más. María Astrid, pues te agradezco mucho tus comentarios, tus conclusiones que sacas. Dices que podría decirse que el derecho penal del enemigo parte de adjudicar a la quién sabe qué construcciones subjetivas o morales con la finalidad de justificar el ejercicio penal. No es la necesidad de justificar el derecho penal, es el derecho de proteger de los delitos más graves a la sociedad, esos que son de delincuencia organizada. Pero finalmente recuerden, el derecho penal del enemigo es una corriente filosófica, doctrinaria, que existe en el derecho penal, pero que aplicada al derecho positivo, pues no hay una forma de diferenciarla, de encontrarla, de manifestarse. Podemos decir, bueno, es que en delincuencia organizada los términos cambian, tenemos ciertas circunstancias y eso se refiere al derecho penal. Pues sí, podríamos decirlo, pero finalmente es una cuestión doctrinaria. No es de derecho positivo, no es de aplicación, es decir, es una corriente que queríamos nosotros y queremos nosotros transmitírsela a ustedes para que cuando oigan hablar del derecho penal del enemigo, sepa que se refieren a los delitos de esos graves, esos que son exclusivamente de delincuencia organizada. Pero bueno, lo demás es el derecho, seguiremos hablando de derecho procesal penal. Jenny, ¿cuál sería tu conclusión? Doctor, bueno, mi conclusión efectivamente creo que sí, de manera muy velada está esta política en todos los juzgadores y sobre todo en estos delitos de delincuencia organizada de alto impacto, que la idea del derecho, alguna vez comentaba yo con el maestro Alejandro, de la venganza pública y de la venganza privada, y me explicaba precisamente esta parte de la venganza pública, de querer parar todo con la punición. Entonces, sobre todo en esos hechos delictuosos, yo creo que el derecho penal del enemigo está muy presente, pero efectivamente los derechos humanos están haciendo el contrapeso. Muchas gracias, Jenny. Sandy, muchas gracias. Gracias, doctor. Y quiero agradecerles a todos ustedes que siempre los miércoles estén con nosotros hablando de derecho procesal penal. Quiero recordarles nuestras redes sociales antes de irme, nuestro Twitter, @HDPpenal, nuestro Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, nuestro correo electrónico, hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles. No dejen de estar con nosotros porque vamos a tenerles una sorpresa y vamos a hablar con gentes que operan en el Ministerio Público, en la institución del Ministerio Público, para que vengan aquí a contar ciertas cosas que queremos que ustedes estén enterados, pero sobre todo que las conozcan, para que nos ayuden preguntando y para que nos ayuden disipando todas estas dudas. Tengan buenas tardes y recuerden, todos los miércoles a las 5 de la tarde, aquí hablamos de Derecho Procesal Penal. Buenas tardes.